Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy, miércoles 12 de junio del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en este espacio de formación con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECARRAM, y que en gracia de Dios hemos tenido nuestro espacio de meditación en la palabra de Dios, a partir de una lectura meditada, profunda en el corazón del libro de los Reyes, con el profeta Elías, que en honor a Dios, para glorificar a Dios y en nombre de Dios, hacía que un becerro ardiera en fuego en el altar frente a los 450 profetas de los Baales, de los idólatras, del otro pueblo desviado del lado de Jesús, sus mismos seguidores que lo dejaron por falsos ídolos, por la idolatría, o por tener paralelamente otros dioses enfrente de Dios. No tendrás sino un solo Dios, como dice en el mandamiento de la ley de Dios. Y Jesús, que vino a darle plenitud a la ley y a los profetas, a partir de esta misma lectura del libro de los Reyes en el Evangelio de San Mateo, se complementan para poner allí de relieve que solamente es un Dios verdadero, uno y trino, Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito, Salvador, y el Espíritu Santo Paráclito, Santificador, el amante, el amado y el amor respectivamente en ese círculo del amor, de la fe, la confianza y la esperanza en Dios, uno y trino. Por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos continuación a la lectura de hoy, ya en la profundización con la lectura de la realidad, la lectura ambiental de ese mismo texto. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti, conforme dice el Salmo 16. Con todas esas enseñanzas que el Señor da directamente a los apóstoles acerca de la ley y los profetas, porque se creía que con Jesús iban a encontrar un rey al estilo del mundo, que patrocinara las formas de vida según el mundo, según la carne, y que tendrían las mismas garantías, las mismas falsas seguridades, las mismas placeres desordenados o las formas de vida en idolatría, en adulterio. El serle fiel a Dios implica dejar de lado cualquiera otra reverencia, cualquiera otro desorden, ideología, cualquiera creencia, cualquiera práctica, todo ello que no esté en los ritos consagrados por los santos crismas en la unción sacramental, del bautismo, de la confirmación, de la unión esponsal entre hombre y mujer, como para procreación, como pareja, una sola carne, un solo cuerpo, en unión esponsal, o la orden sacerdotal consagrado hermano para hacer el ministerio sacerdotal, o en el sacramento de los santos óleos. En todos ellos está presente en los 7 sacramentos la fuerza de Dios, y eso es inviolable, eso es inalienable, imprescriptible, inajenable de solo Dios, del Dios uno y trino, y cualquier anteposición de una criatura, de un ídolo, de una falsa deidad, es pecado mortal, porque el mandamiento primero es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Lo enseña el Señor y lo recuerda Maestro enseñando a los discípulos. Entonces de ahí parte toda la formación. Si en el corazón se tiene a Dios, lo que salga por la mente ya va en coherencia, ya va respondiendo la razón a la fe. Fe y razón, como decía San Juan Pablo II en su encíclica Fides and Ratio, no son incompatibles. La filosofía y la teología van de la mano, porque el conocimiento de Dios es profundo y el conocimiento del hombre es limitado, son relativos. En cambio, el conocimiento de Dios es absoluto y se revela por gracia de Dios a quien Él quiere. Así como se manifestó al profeta Elías en el altar para hacer
que el fuego devorara el becerro en el sacrificio. Eso es por obra de Dios que se da, es por la gracia de Dios santificante, es por poder glorificarse a través del profeta. Pero en ningún momento quiso el profeta, ni debe ser así, que se tome como una ocasión propia, como un mérito propio, como una capacidad propia, desarrollada por una ideología, desarrollada por una técnica, desarrollado por cualquier procedimiento. Eso es idolatría, eso es caer en pecado mortal. Por eso en humildad el profeta lo asimila con pobreza de espíritu, que es dejando esa humildad en el corazón, en la miseria humana, como decía San Pablo, unas vasijas de barro conteniendo una partícula de Dios en el corazón. Es un grande tesoro llevado en vasijas de barro, el tener templo sagrado del Espíritu Santo, el alma, el espíritu y el cuerpo consagrado como una unidad. Eso mismo reconocía el profeta Elías y él lo sabía y asimismo lo hizo saber a la comunidad. Es Dios quien lo hace a través de su siervo y el siervo simplemente se presta a la acción de Dios, el que dice la forma, el que dice cuándo y el que dice dónde, si es su santa voluntad, porque si no lo es, no será. Y si no lo entendemos, si no lo comprendemos en el corazón, si no lo asimilamos, eso no ha de ser óbice o excusa o pretexto para decir que se puede pecar por ignorancia, por desconocimiento de la ley, por ingenuidad, porque está muy clara la ley, está en la impronta del corazón, está escrito, esa ley moral en el orden natural está en el corazón, no hay disculpa. Por el bautismo se tiene ahí, por gracia de Dios, por la fe. Ya hay razón de más para creer que es solo Dios el que reina y que no admite ninguna idolatría. El hacerlo por negligencia o por supuesta ignorancia o por persuasión de otros es pecado. Lo mismo que por omisión, dejar de hacer la adoración a Dios como corresponde, santificar las fiestas, como dice según el catecismo de la Iglesia y según el mismo credo y según el mismo mandamiento de la ley de Dios, está en honrar al Padre Celestial. Santificar las fiestas en el día domingo como mínimo, una Eucaristía celebrada con profundo amor, con misericordia como Dios lo enseñó, con la misericordia que Él mismo nos tiene y con el servicio como una entrega sacrificial. A eso vamos a unirnos en comunidad para entregarnos uno y otro como un solo cuerpo, una sola espíritu y una sola alma que se une con otra simultáneamente. Dios en cabeza de Jesucristo hace la triangulación de todas esas almas, de todas esas ánimas, de todas esas personas divinas, porque ya tienen algo de divino en esa gotita de divinidad que es inhabitando allí en el corazón el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ya están en una orquesta todos danzando al son del arpa, al son del salterio, en un gozo permanente, en un gaudete, en un júbilo, porque esa es la unión de los coros de los ángeles desde el cielo bajando a la tierra por una escalera, como la escalera de Jacob, y luego suben por la misma escalera las ánimas purgantes que están ahí, las del purgatorio, las ánimas que están en pena, van saltando por oración de intercesión, van pasando peldaños en esa escalera, y las ánimas peregrinantes todas en la tierra, con la expectativa, con el deseo profundo, con el santo propósito de la enmienda, reconocer los pecados, aceptar el dolor que causa a Dios por el lastimarlo y la propuesta de enmienda. Todo eso va en una contrición perfecta y eso va ayudando también a ir avanzando lentamente en ese ascenso por la escalera al cielo. De todas maneras, ya las almas reinantes están allá tendiendo su mano sobre sus seres queridos, sobre sus parientes, sus amigos, sus cercanos, sus conocidos, todos los que han transitado por su vida o con los que han tenido ocasión de encontrarse,
en la tierra y ahora en el cielo. Y todas en una sola alma, invocando a Dios por intercesión de la humanidad, por la sociedad, por la comunidad, en especial por la familia y por esa unión esponsal de padre y de madre, para que se cumplan los prerequisitos de los principios inviolables, como decía San Benedicto XVI, principios no negociables. Respetar la vida en todo su proceso desde que es antes de nacer, cuando nace, crece y muere, y después de morir, respetar la vida de ese ser, respetar la unión esponsal de marido y mujer, de hombre y mujer, esposo y esposa, en una unión marital constituida por el sacramento del matrimonio, como manda la Iglesia. Y de ahí los hijos, la familia, la educación de ellos, el cuidado de ellos, la protección santamente, como una familia santa, como un cuerpo santo, un órgano a escala, que esa es la iglesia domiciliar, como dice el Papa, la iglesia familiar, la iglesia común, la iglesia de a pie, la iglesia de los santos de a pie, la iglesia del día a día. Y esa es la que va congregando una y otra para ir conformando redes de confianza en la comunidad. Esa es la forma de poner como precedente a Dios en todo levantamiento de los pináculos, de los asientos, de las bases de cualquier edificación, de cualquier proyecto. El proyecto, como ya se decía, según la liturgia de hace 3 días, es las bienaventuranzas, que es el plan de Dios, ese es el proyecto divino, ese es la cabeza de la iglesia, Cristo, y desde ahí se fundamentan todas las cabezas, todas las propuestas, planes, programas, proyectos, obras y acciones, todas deben ir orientadas a esa base que se da en el mismo Cristo, como bien se decía en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que sufren. Bienaventurados los que sufren persecución y de la justicia. Todos ellos encuentran bienaventuranzas en Cristo cuando se constituyen en bases firmes, en bases estables, en bases duraderas. La paz, bienes de Cristo, bienes en el corazón, no es un acuerdo político, no es un acuerdo de voluntades, no son mínimos de políticos de acuerdo para ponerse las naciones en un orden militar, en un orden estratégico, en un orden táctico, a responder por la soberanía de un territorio que tampoco es propiedad privada, es un bien común. La tierra es de Dios, la tierra la ha dejado como herencia para toda la humanidad, para goce, nos ha dejado en comodato todo el territorio. Somos territorio, cada quien es territorio, ninguno es propiedad privada del otro, de ahí que no existe posesión y dominio. Por eso es falso que en un matrimonio se hable de mi pareja, mi mujer, mi hombre, no es posesión de ninguno. Es un ánima que tiene su identidad ante Dios y se debe respetar eso. Lo otro es adulterio, lo otro es matoneo, lo otro es acoso, lo otro es violencia, lo otro es irreverente ante Dios. Cuando el templo es santo, el templo, entiéndase, el cuerpo, el espíritu y el alma, es santo, está santificado, es consagrado al Espíritu Santo, por tanto es sagrado. Y en ese templo sagrado se debe respetar la primacía de Dios. Dios es el dueño de todo ser, siendo hijo suyo. Los demás somos simplemente copartícipes de una historia de salvación. Somos corresponsables de los deberes que tenemos para con Dios. El único que tiene derechos es Dios. Los demás solo tenemos deberes. Por derecho natural vienen muchas cosas asociadas a ello, pero con el bautismo, por el derecho moral y espiritual, vienen asociados los privilegios de ser hijos de Dios, que es bien vivir, que es bienaventuranza, que es la bendición. Y de ahí viene
con una vida en santidad, el camino con los sacramentos, el camino con la tradición de la iglesia, la cátedra mística, todo el magisterio de la iglesia, las enseñanzas de los santos mártires y apóstoles. En ese camino de santificación viene el derecho a ascender al reino de los cielos como coherederos de Dios por el sacrificio que hizo Jesucristo en cruz. Solo por ese camino se llega, con María Santísima, con el Santo Rosario y la unión esponsal de su esposo castísimo San José y Padre putativo de Jesús, la Sagrada Familia de Nazaret, conectada a la Sagrada Familia Trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y conectado a la familia de tu ser amado, tu Padre y tu Madre. Esa tríada, esa triangulación como se meditaba en estos días es la manera de ir conformando redes de confianza para ascender al reino de los cielos y seguir cumpliendo los mandatos de la ley de Dios y en especial el amar a Dios sobre todas las cosas. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.